Génesis capítulo 12, pero quiero leer los versículos del capítulo 11, del 31 y parte del 12. Permítame darle lectura. Génesis 11, 31. Dice así la palabra del Señor. Y tomó Taré, que es el padre de Abraham, Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Versículo 1 del capítulo 12. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Padre, en esta mañana queremos darle gracias por este magno privilegio que nos otorga, que nos permite el poder congregarnos, el poder adorarle, el poder alabar su nombre, que es digno sobre todo nombre, nombre sobre el cual se doblará toda rodilla de lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y Padre, gracias porque podemos leer su palabra, abrir su palabra, estudiar su palabra, enseñar su palabra. Y queremos que nos permita aprender, queremos que nos desafíe, queremos que nos enseñe, queremos que nos corrija, que nos aliente por medio de ella, que nos fortalezca, que nos haga un poquito más parecidos a Cristo. Padre, bendiga la exposición de ella, que alumbra nuestras vidas. Gracias por su palabra, gracias por cada oyente, gracias por todo y por todos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Pueden tomar asiento, mis amados? En el campamento vamos a estar tocando el tema los reyes de Israel. Por lo tanto, el tema se llama en esta mañana: Israel comienza con Abraham, desde Abraham. La historia de Israel sería contada de manera incompleta si dejásemos afuera de toda la narrativa histórica los eventos preliminares tocantes a Israel, antes de ser propiamente tal constituido en pueblo de Dios, con sus leyes, con sus reglas, con sus normas, con sus mandamientos religiosos, familiares y sociales. Así que, con esta idea en mente, nos es necesario, de manera breve, el mencionar los sucesos propios del nacimiento de Israel. Relato que daremos de manera escueta, concisa y breve, dando pinceladas generales basadas en Génesis capítulo 12 y algunos otros pasajes adicionales que hemos de fundamentar este primer tema. Así que en Génesis capítulo 12, del 1 al 4, en este hermoso, dinámico y muy informativo pasaje histórico, nos encontramos con los inicios del pueblo de Dios, Israel. Y digo esto porque aquí podemos notar el pensar, el sentir y el gran deseo de Dios tocante a querer formar, crear, fundar, establecer propiamente tal un pueblo para sí. Hermano, en Génesis capítulo 12 nosotros podemos notar, podemos contemplar, podemos visualizar, podemos mirar el inicio de Israel. Porque en Génesis capítulo 12 se nos muestra el deseo de Dios. Un plan específico de Dios para un pueblo.
quiero que entienda que Dios también tiene un plan específico para la iglesia. Creemos que el pueblo de Israel tiene su plan y propósito. Creemos que la iglesia también tiene su plan y propósito. No somos de los que creemos que Israel no cuenta para Dios. ¿Okay? ¿Cómo se llama esa doctrina? La teología del reemplazo. Yo no creo que la iglesia reemplace a Israel. Creo que tiene su parte, existe su propósito. La Biblia no me enseña eso en ninguna parte. Respetamos a aquellos que tienen una idea contraria, una idea diferente, tienen derecho a pensar diferente, tienen derecho a estar equivocados también. ¿Okay? Nosotros no creemos en la teología del reemplazo. Creemos que hay un plan con todo esto. Dios no ha terminado con Israel. Pero tenemos que comenzar con los orígenes, con el plan básico en cuanto al nacimiento de Israel. Así que Dios nos muestra su deseo de querer formar, crear, fundar, establecer propiamente tal un pueblo propio para sí. Dios quería tener un pueblo. Óigame bien, Dios quería tener un pueblo en aquel entonces, como Dios ha querido tener una iglesia hoy día también. Para tales efectos, Dios primero establece para Abraham un mandato. Ahí mismo, léalo conmigo. Génesis 12, el mandato para crear y formar un pueblo. Dios tenía que establecerlo sobre la base de mandatos y privilegios. Aquí tenemos el mandato, pero Jehová, Génesis 12:1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Ahí está el mandato. Ahí está la responsabilidad que Dios le dio a Abraham. Tenía que salir de Harán. Tenía que salir, así como Taré salió de Ur, tenía que salir de Harán, lejos, separarse de su familia, separarse de su parentela. La Biblia enseña que había idolatría en esa cultura de Taré y sus familiares. Josué lo enseña bien, si no me equivoco, en Josué capítulo 24, que eran idólatras, paganos. Y Dios entonces, para poder desarrollar y establecer un pueblo para sí, tenía que crear la fase, crear la plataforma para que de ahí se levante algo sólido, algo correcto, algo que agrade a Dios. Entonces tenía Abraham que salir de su tierra, salir de su parentela. La pregunta es entonces, pastor, ¿con qué propósito Dios pidió, mandó, ordenó a Abraham el irse de su tierra, irse lejos de su parentela, de su familia? ¿Con qué propósito? Aquí está el propósito. En el mismo versículo 1 dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios manda a Abraham salir de su tierra, de su parentela? Porque le iba a mostrar la tierra que le iba a regalar por siempre. La tierra que fluye leche y miel. Ese era el propósito. Dios no iba a crear un pueblo gitano, en el sentido de que Israel se convirtiera en gitano. Dios levantaría un pueblo para sí, pero sin tierra, sin geografía. No. Dios iba a levantar un pueblo, pero tenía que preparar la tierra primero. Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2.
Es notable el orden. Dios hizo primero esto, hizo primero esto otro, hizo primero esto, después esto otro, después esto otro. Y en el penúltimo día de la semana, ¿ok? Dios entonces, después que había hecho toda la creación, con los animales, con los árboles, con el agua, con la lluvia, con la luna, con las estrellas, con el sol, y habiendo creado todo, entonces creó al hombre y lo puso en la tierra. Exactamente, el orden aquí es igual. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela, para que te vayas a la tierra que va a ser tuya y de tu familia para siempre, y te la voy a mostrar. ¿Por qué? Porque primero tenía que establecer el territorio, la geografía, donde iba a pernoctar, donde iba a desarrollarse, donde iba a vivir propiamente tal, el pueblo de Dios. También implica esa frase una primera promesa. Es decir, este pasaje nos habla de mandamientos y nos habla de privilegios, donde los privilegios están en la promesa. Primero, establece para Abraham un mandato. Segundo, establece para Abraham privilegios que son promesas. ¿Cuál es la primera promesa? Vete a la tierra que yo te mostraré. Una promesa. Óigame, una promesa que a la corta la iba a cumplir. Porque Dios todo lo que promete es en el sí y en el amén. No es como nosotros que decimos que sí, que vamos a hacer esto y después se nos olvida o simplemente lo dijimos de boca para afuera. No, Dios cumple sus promesas en el sí y en el amén. Le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te voy a mostrar. ¿Solamente lo iba a llevar para mostrarle la tierra? ¡No! Lo iba a llevar para que tomara posesión de la tierra, porque iba a ser de ellos. Primera promesa, a la tierra que te mostraré, que yo te daré, para que la vivas y la disfrutes por siempre. ¿Con qué propósito Dios quería darle, otorgarle, regalarle una tierra, una geografía, un territorio a Abraham y su descendencia? ¿Con qué propósito? Ahí está, dice, versículo 2, ¿con qué propósito? Porque haré de ti una nación grande. Entonces Dios llevó a Abraham y su familia a la tierra prometida. ¿Con qué propósito? Porque iba a hacer de Abraham una nación grande, fuerte, poderosa, única. Segunda promesa. Primera promesa, vete a la tierra que te mostraré. Segunda promesa, haré de ti una nación grande. Tercera promesa, y te bendeciré. Cuarta promesa, y engrandeceré tu nombre. Quinta promesa, en relación para otros, y serás bendición. Aquí tenemos, amados hermanos, amada iglesia, aquí tenemos la base del nacimiento de Israel. Cuando una pareja se casa, lo ideal fuera que al casarse ya tuvieran su ranchito, tuvieran su nido. Pero es difícil. Por lo menos se espera que cuando un joven con una joven, voy a volver a repetir, un hombre con una mujer. Voy a volver a repetir, cuando un hombre, un joven con una señorita, con una mujer, hombre y mujer, se casen, se espera que tengan una base. Por lo menos que estudien, por lo menos que se preparen, de tal manera que juntos puedan llegar a tener un ranchito, algo donde vivir que sea de ellos, que es lo ideal. Este país ofrece todavía algunas oportunidades. No es fácil, pero no es imposible. Pero con la ayuda de Dios, esperando el tiempo de Dios, todo es posible. Es lo mismo con Israel. Dios sacó a Abraham, a su familia, lo llevó a la tierra, le mostró la tierra donde iba a nacer
iba a crecer su familia, su descendencia, una nación grande, una nación fuerte. Vuelvo a repetir, hago notar en este pasaje que Dios da privilegios, promesas, sobre la base de mandatos y también responsabilidades. ¿Cuántos quieren las promesas de Dios? A ver, levanta la mano. ¿Cuántos quieren los privilegios de Dios? ¿Cuántos queremos los regalos de Dios? No son gratis. La salvación no nos cuesta nada, pero las bendiciones de Dios, los regalos de Dios, lo que Dios tiene para nosotros, hasta hay que pagar un precio. Abraham tuvo que pagar un precio. Pastor, ¿cuál fue el precio de Abraham? Salir de su papá, salir de su mamá, salir de su familia, salir de ese paganismo, salir de esa idolatría y separarse, porque Dios tenía un plan con Abraham, no con su familia, no con su papá, no con la suegra. Y respetando a la suegra, por supuesto. Yo respeto mucho a la suegra aquí. ¿A qué va a ir la suegra? No, era con Abraham y con su esposa y con su descendencia. La responsabilidad de Abraham era obedecer. La responsabilidad de Dios era cumplir su promesa si Abraham obedecía. ¿Cumplió Dios sí o no? Porque Abraham cumplió. Queremos bendiciones de Dios. Descansan sobre la base de la responsabilidad que Dios nos da para alcanzar esas promesas. Las promesas de Dios hay que trabajarlas. No es que Dios nos va a dar todo así, que nos cueste, porque lo que no cuesta, no lo tratamos bien, no lo cuidamos, pero lo que cuesta, mire cómo se cuida. Entonces aquí tenemos la primera parte. Así que, mis amados, desde este punto Dios comenzaría a manifestar, a declarar, a fomentar, a promover y preparar las bases, el cimiento, la plataforma para dar forma a su gran deseo de levantar un pueblo propio para sí. Mire, busque Isaías 51, brevemente. Isaías 51, en el versículo 1 y 2. De alguna manera nos registra el pensamiento que estoy tratando de transmitir en esta mañana a usted, en esta primera parte. Isaías 51, versículos 1 y 2. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados, y le está hablando a Israel, y al hueco de la cantera en donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara, que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Aquí el profeta Isaías, Dios por medio del profeta Isaías, está dando por sentado que el pueblo de Israel tuvo sus orígenes en Abraham y Sara. Por eso que estamos tomando la historia de Israel, su nacimiento de Abraham a Sara, porque la Biblia nos enseña que de ahí comienza todo. Entonces, sigamos adelante. Entonces, hemos de preguntarnos, ¿de qué descendencia Dios habría de sacar un pueblo para sí? De acuerdo al pasaje, de la descendencia de Abraham, de uno de los hijos de él. Pues Abraham tuvo muchos hijos. Un pequeño estudio. El primer hijo de Abraham, ¿quién fue? Pastor Jerry. El primer hijo de Abraham, Ismael, de la sierva Agar. Génesis 16, el primer hijo. El segundo hijo, ¿quién fue? Isaac, de Sara, su esposa. Génesis 21. Y luego, al morir Sara, óigame bien, al morir Sara, en Génesis 23, Abraham tomó por mujer a Cetura. Génesis 25, con la cual tuvo 5 hijos más: Simrán, Joksán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Por lo tanto, aquí yo tengo 7 hijos de Abraham.
Israel iba a nacer de la descendencia de Abraham, de uno de los hijos de Abraham. ¿De cuáles? De los hijos de Agar, de los hijos de Sara, de los hijos de Cetura. De uno de sus hijos viene la línea de Israel. Entendamos que de Ismael, de acuerdo a Génesis 25, del 12 al 16, entendamos que de Ismael se levantó una poderosa descendencia. Ismael tuvo 12 hijos. Bueno, mi padre con mi madre tuvieron 13, de los cuales nacieron 11. De Ismael, en Génesis 25, 12 al 16, dice que Ismael tuvo 12 hijos. Tremenda prole, tremenda cantidad de gente. Pero no fue de la descendencia de Ismael, pues no sería Ismael el hijo de la promesa. Tampoco fue de la descendencia de uno de los hijos de Cetura. Creo que se dice Cetura porque, no creo que diga Cetura, ¿cierto? Porque ninguno de los hijos de Cetura era ni sería el hijo de la promesa. Dios prometió a Abraham un hijo, Génesis 15 del 1 al 7, Génesis 18 del 9 al 15, pero Dios le prometió a Abraham en Génesis 15, vaya conmigo, Génesis 15, que se llama entonces el hijo de la promesa. Génesis 15, del 1 al 7, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará es decir, el hijo de un esclavo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Aquí comienza la promesa que Dios le promete a Abraham, que hijo de él iba a ser el heredero de la promesa, pero no era de Cetura, no era de Agar, era de su esposa, Sara. Lo que pasa que Sara se le metió en la cabeza al diablo, yo no sé qué sería, y al ver que ya estaba avanzada en años y no tenía hijos, ella quebrantó el plan de Dios y el mandilón de Abraham le hizo caso. Se sacrificó el pobre acostándose con la esclava. ¡Qué sacrificio! Y entonces nació Ismael. La guerra que existe hoy en día. La guerra que existe hoy en día y el terrible problema que está teniendo Israel viene de allá, de ese tiempo. Parte de la crisis, el origen, porque después hay otra serie de conflictos geopolíticos que se envuelven en todo esto. Así que luego entonces Génesis 18, 9 al 15, y cumplió en darle el hijo de Sara en Génesis 21, Gálatas 4, 21. Entonces el Nuevo Testamento aclara, Gálatas 4, versículo 21, dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, que es Agar, el otro de la libre, que es Sara, o Sarai.
Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Entonces el hijo de la promesa es el hijo de la mujer libre que es Sara. Entonces el hijo de la promesa viene siendo ¿quién? Isaac. Escúcheme, los árabes y los musulmanes dicen que no, que la promesa viene por Ismael. No, señor, la promesa viene por Isaac. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Josué y así toda la descendencia hasta el día de hoy. La Biblia no se equivoca. La Biblia nos enseña un plan perfecto, un libro maravilloso, no solamente en el concepto espiritual, sino un libro maravilloso en el concepto histórico. Grandes universidades de aquí, de los Estados Unidos, usan la Biblia o la usaban, no sé ahora, como fuente histórica, porque es fiel, porque es confiable. Entonces, Abraham salió, Dios le iba a mostrar la tierra, porque en esa tierra la descendencia de Abraham, la prole de Abraham iba a crecer, desarrollarse, y esa tierra iba a ser para el pueblo de Dios. Luego entonces, ¿de qué hijo iban a ser todo este pueblo? Del hijo de Sara con Abraham, Isaac. Llegamos a la siguiente pregunta. Entonces seguimos preguntando, ¿por qué Dios eligió este pueblo? Que en Abraham e Isaac, Jacob, se fue formando de manera lenta, gradual y progresiva. Porque luego de Jacob, José fue llevado esclavo, luego entonces vino los 7 años de hambre. Israel fue llevado a la tierra de Gosén en Egipto y ahí creció y ahí se multiplicó y era grande la multitud de los hijos de Israel, de los hijos de Jacob en Egipto. Era tan grande que Faraón tuvo miedo y mandó a matar a todos los bebés. Ahí aparece el primer abortista, ahí aparece el primer asesino de seres humanos. Vuelvo a hacer la pregunta, ¿para qué Dios eligió este pueblo? La descendencia de Abraham con Sara, con Isaac, y luego siguió Jacob, y luego siguió Moisés y Josué y todo esto. Deuteronomio capítulo 7. ¿Por qué? No es para qué. Primero es por qué Dios eligió este pueblo. ¿Qué tenía este pueblo de especial? ¿Qué tenía este pueblo para darle a Dios? ¿Qué tenía este pueblo que lo hacía algo especial? ¿Sabe lo que tenía este pueblo? ¡Nada! Por eso Dios lo eligió. Porque este pueblo no tenía nada que ofrecerle a Dios. Era Dios el que tenía para ofrecerle al pueblo. Deuteronomio capítulo 7. Versículo del 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Mire, versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Hermano, ¿por qué Dios eligió a este pueblo? Porque se le vino en regalada gana elegir a este pueblo. ¿Por qué eligió Dios a este pueblo? Porque de todos los pueblos era el pueblo más débil, era el pueblo más insignificante, era el pueblo más mediocre, era el pueblo más reducido
eligió en comparación a otro, un pueblo que no tenía fuerza, un pueblo que no conocía a nadie, un pueblo que no se podía valer por sí mismo, era insignificante. Dios eligió a este pueblo porque lo amó. Dios eligió a este pueblo para cumplir la promesa en Abraham, en Isaac, en Jacob. Dios eligió a este pueblo no porque este pueblo tuviera algo para ofrecerle a Dios. Dios tenía todo para ofrecerle a este pueblo, pero el pueblo no tenía nada para ofrecerle a Dios. Un pueblo insignificante, sin valor, sin brillo. Primera de los Corintios, capítulo 1. ¿Por qué tú fuiste salvo? ¿Por qué la gracia de Dios tocó tu vida? Y usted dándose cuenta que Dios le estaba llamando, que Dios estaba tocando su corazón, por decirle así, que Dios estaba trabajando en usted. Y la gracia de Dios, la gracia preventiva, la gracia preveniente de Dios, estando trabajando en usted, usted poco a poco fue experimentando el llamado de Dios, sintiendo el llamado de Dios, hasta que respondió en fe y en arrepentimiento, rendir su vida a Cristo. ¿Pero por qué? ¿Qué hay en mí? ¿Qué hay en usted para que nosotros pudiésemos ser salvos? ¿Sabe lo que había en nosotros? ¡Nada! Pastor, ¿cómo nada? ¡Nada bueno! Lo único que había en nosotros era fracaso. Lo único que había en nosotros era debilidad. Lo único que había en nosotros eran cosas malas. Lo único que había en nosotros eran cosas negativas. Fracasos. Tratando de echar para adelante y siempre fracasando, chocando con la pared y tratando de echar para adelante y nunca poder, hasta que vino Cristo y nuestra vida cambió. Primera de los Corintios, capítulo 1. Versículo 25 en adelante. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios, óigame, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. La palabra vocación allí suena mejor si la cambiamos por llamado. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Hermano, Israel no era ni sabio, ni noble, ni poderoso. Igual que nosotros no éramos ni nobles, ni sabios, ni poderosos. No teníamos ningún valor. No éramos nada. Y luego dice aquí, el versículo 27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios del mundo, ¿cierto? Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo escogió Dios. Y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, para deshacer lo que es. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, es decir, por el Señor, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. ¿Por qué Dios eligió a Israel? Un pueblo insignificante, un pueblo inservible, un pueblo sin valor, un pueblo que no tenía poder, un pueblo que no tenía ningún tipo de nombre, de renombre. Y a ese pueblo insignificante, inservible, pobre, miserable,
¿cierto? Sufriendo a ese pueblo, a la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob. Dios los tomó y los constituyó su pueblo para sí. No porque hubiera algo especial en Israel. Es justamente porque no había nada. Nosotros somos creyentes porque nos dimos cuenta que no había nada en nosotros que valía. Dios constituyó la iglesia y los que somos parte de la iglesia somos una manga de pecadores, sinvergüenza, embusteros, impíos. Y el Señor nos tomó y nos perdonó. Y lo que no brillaba comenzó a brillar. Y lo que no servía comenzó a servir. Durmiendo en la calle los fines de semana. ¿Alguien recuerda eso? A ver, levante la mano. Durmiendo en la calle. O guardados por la policía que nos encontraban haciendo algo y nos daban un regalo de una noche o 2 noches guardado en el precinto por allí. Y otras historias más que se podrían contar. No éramos nada. Y Dios tomó lo inservible, lo débil, lo rechazado, lo menospreciado, lo fracasado. Y Dios tomó todo eso y le empezó a dar forma. Porque el pecado nos estaba deformando más de la cuenta. Porque el pecado nos estaba destruyendo más de la cuenta. Golpeando puertas. Ahí estaba esa mujer con sus 4 hijos. El padre de sus hijos estaba preso. Ella había ido al médico. Y el médico le había dado malas noticias que se iba a morir. Doctor, así que me voy a morir. Sí, dijo el doctor, si usted se va a morir. ¿Y de qué me voy a morir? No sé de qué se va a morir, pero yo sé que se va a morir. Ya, así que arregle sus cosas que en cualquier momento usted se muere. Y esa mujer llegó a la casa con depresión, queriendo destruir su vida y queriendo destruir sus hijos. Y allá llegaron a la puerta de ella, inservible y fracasada. Llegaron unos ángeles a esa puerta, ahí en Manhattan, y le hablaron de la fe. Y le hablaron de que había esperanza. Y le hablaron de que los médicos se podían equivocar. Y le hablaron de que hay alguien que puede hacer un milagro. Y le hablaron de que hay alguien que puede darle forma a su vida, sentido a su vida, dirección a su vida, valor a su vida, esperanza a su vida, a su familia, a sus hijos. Y hoy están aquí sentados. No porque haya habido algo especial en ella. Es porque Dios tuvo misericordia. Así eligió Dios a Israel, por misericordia, porque lo amó. Y para cumplir su promesa de Abraham, Isaac, Jacob. Así que, ¿por qué Dios eligió a Israel? Porque se le vino un regalo a la gana y punto. Al final es eso, porque se le vino un regalo a la gana. Dios es soberano, hace lo que quiere, con quien quiere, porque quiere, para quien quiere, cuando quiere y donde quiere. Punto. Dios es soberano. Y nadie se puede oponer a la soberanía, a los designios de Dios, a los mandatos de Dios, a los decretos de Dios, a la voluntad permisiva y decretiva de Dios. Nadie se puede oponer. Y el que se opone va a chocar con la pared. Porque Dios va a hacer su voluntad, aunque tú quieras o no quieras. La voluntad de Dios fue elegir a Israel y ahí lo tienen. Y el que no le guste, chúpeselo. Esa verdad. Cómase esa verdad. Porque hasta la tumba se va a llevar. Porque Israel es el pueblo escogido de Dios. ¿Que está pasando por un proceso de desobediencia? Sí. ¿Que está en pecado? Sí.
¿Y por qué está pasando todo esto? Por cabezones, por tosudos, porque tienen la cabeza dura, como muchos de nosotros. ¿No es verdad? Porque somos duros, nos cuesta entender. Y tiene que venir correctivos, corrección, disciplina, castigo, advertencia, para darnos cuenta que no podemos seguir por ese camino. Israel está metido en serios problemas. Entre paréntesis, según un pastor judío que escucho y sigo, lea el Salmo 83. No ahora, por favor. No sea tan espiritual. No. Después. Lea el Salmo 83. Y él cree con varios pastores y varios judíos que dicen que está a punto de cumplirse el Salmo 83. ¿Ok? Entonces, ¿a quién eligió Dios? A la descendencia de Isaac. ¿Por qué lo eligió? Por miserable, porque no servían para nada. Y porque Dios lo amó, lo eligió. Igual que tú y yo, miserables no servíamos para nada. Lleno de errores, lleno de horrores, lleno de fracasos. Y Dios tomó nuestras vidas como una joya en bruto. No estoy diciendo que eres bruto, una joya en bruto. Y tomó y tomó a Emilio, como esta joya en bruto, que no brillaba, pero Dios sabía que es una joya. Y lo tomó y empezó a darle golpecitos aquí y empezó a pasarle pañitos por aquí para limpiarlo y tuvo que cortar la oreja porque era muy grande y lo deformaba un poquito y en la rodilla tuvo que hacer unos golpecitos y le fue dando forma a esta joya en bruto, a este diamante en bruto, para exhibirlo para gloria de Dios. Eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios. No somos nada y en Cristo brillamos. Y como dice el último versículo de 1 Corintios capítulo 1, dice, para que el que se gloríese en el Señor. Usted no es nadie. Yo no soy nada. Somos algo para gloria de Dios, por causa de Dios. No por causa nuestra. Finalmente, la última pregunta entonces, avanzando. Ahora, escúchame, dije finalmente, no dije que estoy terminando. Es el siguiente punto, donde ahí comienza el mensaje. Así que Dios eligió a este pueblo inservible, inútil, débil, pobre, miserable, para poder Él mostrarse, para poder Él brillar, para poder Dios manifestar su gloria, su poder, su magnificencia, su soberanía. Si hay una de las razones por las cuales debemos de creer que Dios existe, es la existencia de Israel, entre paréntesis. Porque ha sido un milagro la existencia de Israel hasta el día de hoy. Y también la existencia de la iglesia con todas las persecuciones que ha tenido, no solamente Israel, sino que también la iglesia, las persecuciones que ha tenido, y todavía estamos viviendo, vivitos y coleando. Somos el producto de la misericordia de Dios. Somos el producto del poder de Dios. Somos el producto del trabajo de Dios. Somos el producto del amor de Dios. Finalmente, entonces, ¿para qué? La primera pregunta era ¿por qué? La última pregunta es ¿para qué Dios eligió a este pueblo? En Abraham, Isaac, Jacob se fue formando de manera lenta, gradual y progresiva. ¿Para qué? Esta respuesta la vamos a encontrar en Isaías 43. El carpintero hace una silla, no es para
Y no es para escribir un cuaderno, es para sentarse. El artesano hace una guitarra para tocarla y que dé música. El ingeniero, el arquitecto, el constructor hace una casa para habitarla, para vivirla. Es decir, el hombre hace las cosas con un propósito. ¿Cuánto más Dios hace las cosas con propósito? Si el hombre tiene la capacidad de hacer cosas, de generar, de desarrollar, de crear, de hacer algo con un propósito, ¿cuánto más Dios? Repito, ¿cuánto más Dios? Bueno, entonces, la historia que estamos relatando es esta. Dios tomó a la descendencia de Abraham con Sara, con Isaac, Jacob, Moisés, y agarró a ese pueblo y le dio forma. Estando en Egipto, el faraón quiso matar a todos los varones que nacían, de tal manera que las mujeres las dejara con vida para que se unieran con los egipcios y acabar con la cultura de Israel y destruirla. El primer anticristo en la Biblia es Faraón, porque el anticristo, dice la Biblia, que ataca al pueblo de Dios y a la iglesia también. Entonces Dios agarró al pueblo que estaba en Egipto y lo sacó con mano poderosa. Después de una cantidad de milagros portentosos en Egipto, el faraón tuvo que dejarlos ir. Y Moisés, el caudillo, sacó a Israel. Y en el desierto y en el monte Sinaí le dio leyes. Leyes familiares, leyes sociales, leyes espirituales, religiosas. Y formó como tal un pueblo con leyes, con normas, con reglas, con mandamientos, con parámetros. Una sociedad sin leyes, una sociedad sin normas, una sociedad sin límites, es un caos, es una anarquía. Tiene que existir leyes. El hogar sin leyes es un caos. El trabajo sin leyes es un caos. La iglesia sin leyes es un caos. Un pueblo sin leyes es un caos. Entonces Dios le dio leyes, reglas, mandamientos, preceptos, conceptos, valores, principios al pueblo de Israel en el desierto. Y lo constituyó oficialmente en el desierto como pueblo de Dios. ¿Para qué? Porque Dios crea con propósito. Así como el hombre hace cosas con propósito, Dios también tiene propósito. Isaías 43. Versículo primero dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Cuando dice oh Jacob, ¿a qué se refiere? Al pueblo de Israel. Y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. En el versículo 1, Dios de alguna manera le hace notar a Israel que son creación de Él y que son de Él. O sea, yo te hice, yo te formé, por lo tanto tú eres mío, te guste o no te guste. Yo le voy a decir algo a usted. Si usted de verdad entregó su vida a Cristo en una vez, en alguna oportunidad, si usted de verdad entregó su vida a Cristo, no siga haciendo lo que usted quiere. Porque usted es de Él. Y Dios nos va a forzar, y Dios nos va a quebrar la patita, y Dios nos va a decir: tú eres mío, ya no puedes hacer lo que tú quieres, muchachito malcriado. A Israel en Isaías 43, en el versículo 1, le está recordando: hey, no te olvides, yo te hice, yo te formé, yo te creé, yo hice todo en ti.
Por lo tanto, tú eres mío. Pero veamos en este capítulo cuáles son algunos de los propósitos del para qué Dios agarró a ese pueblo y lo hizo pueblo suyo, pueblo de Él, propiedad de Él. Dice acá, versículo 7. Versículo 7, Isaías 43, 7. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Primera razón por la cual Dios agarró a Israel y le dio forma y lo constituyó en pueblo, dándole leyes espirituales, leyes familiares, leyes sociales, gobierno. Legislando leyes para Israel, para que a través de esas leyes pudiesen desarrollarse con justicia, con equidad, con equilibrio, con amor, con preocupación, con responsabilidad, leyes. El versículo 7 dice, yo te tomé y te formé para que fueses para mi gloria. No existe el pueblo de Dios, no existe el hombre de Dios, no existe el matrimonio de Dios, no existe la familia de Dios, no existe la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios que pretenda vivir para la gloria de Dios haciendo lo que Él quiere y no haciendo lo que Dios dice. La única manera de que el pueblo de Israel pudiese cumplir este llamado de Dios, de que Dios lo tomó para que Israel fuese para gloria de Dios, es que Israel caminase en los preceptos, mandatos y mandamientos, reglas y normas de Dios. Mientras el pueblo de Israel caminó en las reglas de Dios, en los mandatos de Dios, fue para gloria de Dios, porque todos los otros pueblos sabían que Israel era gobernado por Dios, Jehová de los ejércitos, el santo, el eterno, el soberano. Pero inmediatamente Israel sale de la voluntad de Dios, deja de vivir para gloria de Dios. Y ahí vienen los problemas. El pueblo cristiano, la iglesia es igual. Fuimos llamados a salvación y en fe y en arrepentimiento rendimos nuestra vida a Cristo. Ahora Dios nos forma, nos prepara, nos levanta, nos cura las heridas por dentro y por fuera, y Dios comienza a trabajar en nosotros de una manera poderosa, y la gente comienza a decir, pero Lucila, ¿y por qué tú has cambiado de un día para otro? Su vida comenzó a cambiar, y le pregunta a un familiar, su hermana, su sobrino, y notan que ha cambiado esta mujer. Y la hermana Lucila dice, es que ahora yo pertenezco a Cristo y rendí mi vida a Cristo. Y eso trae, ¿qué? Gloria a Dios. Y en el trabajo tú eras un malcriado o una malcriada, y cuando tenías problemas no había quien te saludase. Y de repente comenzaste a cantar coritos en el trabajo y a cantar himnos, y siempre con la cara de limón agrio en el trabajo, amargado, amargada, frustrado, frustrada, cargando tus pecados, cargando tus malas decisiones, tus horrores, tus errores que se convierten en horrores. Y de repente en el trabajo te ven cantando y te ven alegre, y cuando hay un problema tú lo vas a resolver cantando, y tus colegas de trabajo te dicen, oye, ¿qué es lo que te pasa a ti?
que tú has cambiado. Ya te veo diferente, cabezón. ¿Y qué está pasando en ti? Y el hermano Rosario dice, es que hace 6 meses que rendí mi vida a Cristo. Y Él me está cambiando. ¡Gloria a Dios! Israel fue levantado como pueblo para traer gloria a Dios. La iglesia fue levantada para traer gloria a Dios. Si a ti un familiar, si a ti un amigo, si a ti un compañero de trabajo, de escuela, no te dice nada, que te ve extraño, porque te van a decir, yo te veo extraño. Yo la veo extraña a usted, algo está pasando con usted, usted está loco. Si a usted no le dicen algo así, regístrese. Si a usted ya le han cuestionado que a usted lo ven comportándose de una manera extraña. Y no es una manera extraña, es una manera diferente. Y es la manera correcta que siempre debimos habernos comportado. Pero al estar sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza, no nos podíamos comportar como Dios quería. Pero luego que vinimos a Cristo, nuestra vida cambia y la gente cree que estamos extraños. No, los extraños son ellos que viven mal. Nosotros estamos bien porque estamos en Cristo, con valores y principios nuevos, con reglas. Y eso trae gloria a Dios. Dios creó y formó a Israel para su gloria. Significa, por lo tanto, que Dios no solo había hecho nacer a Israel, constituyéndolo en pueblo, nación soberana, sino que este acto creativo de Dios tenía propósito. Dios nos ha creado y esto implica con un propósito. Si no tenemos creador, entonces no hay propósito. Pero como hay un creador, el creador crea con propósito. El propósito es simplemente que nuestras vidas muestren a Dios para que Dios sea glorificado. Versículo 10 entonces. Versículo 10. Isaías 43, 10. ¿Qué más tenemos ahí? Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Este pasaje es el que usan los testigos contra Jehová, o los testigos de Satanás, que dicen, ve, nosotros somos llamados testigos de Jehová, porque ahí lo dice. No existe interpretación más tonta y ridícula. Aquí está hablando de Israel. Israel, según este pasaje, no solamente fue creado para la gloria de Dios, sino que fue creado ¿para qué? Para ser testigo de Dios. Y perdónenme que coloque un ejemplo personal, pero cuando me encuentro con una persona enferma, agobiada, frustrada, herida por la enfermedad, no puedo dejar de mencionar que yo he sido sanado 2 veces de los pulmones y de unos quistes en la garganta. Y cuando fui al médico, el médico a mí introdujo una cámara por la nariz y una cámara por la garganta. Y dijo, efectivamente, las cuerdas vocales hay señales de que habían quistes, pólipos allí. Ya no me recuerdo si son pólipos, quistes, algo así. Pero también yo veo que usted tiene unas cicatrices porque alguien lo operó, me dijo el médico. Y mi esposa dijo, doctor, nosotros venimos a usted para que lo opere. No, es que no tiene sentido porque está operado. ¿Alguien dice gloria a Dios? El pueblo de Israel fue levantado como pueblo de Dios, no solamente para traer gloria a Dios, sino para que fuese testigo de la obra de Dios en ellos, del poder de Dios en ellos, de la gracia de Dios en ellos, y que los pueblos de alrededor pudiesen conocer a Jehová de los ejércitos por el testimonio de Israel.
Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. El propósito de Dios era que Israel se constituyera para gloria de Dios y como testigo de Dios para el mundo creador, para que se acercasen a Dios. Pero Israel cayó y fracasó. Y se convirtieron en unos tontos orgullosos que creían que Dios solamente era para ellos y para nadie más. Y cayeron en ese pecado. Hermano, ¿usted ha probado el poder de Dios? ¿Usted ha probado el poder transformador de Dios? ¿Usted ha probado el poder perdonador de Dios? ¿Usted ha probado lo que es la misericordia de Dios? ¿Usted se ha dado cuenta que Dios funciona, que Dios trabaja, que Dios es bueno, que la gracia de Dios es suficiente? ¿Usted ha probado a Dios en su vida? Entonces usted es un testigo de Dios. Y somos levantados no solamente para gloria de Dios, sino para ser testigos de Dios. A un mundo que vive sin Cristo, sin fe, sin Dios y sin esperanza. Y luego dice ahí, ¿qué hora es? Ese reloj está malo, son las 8:20. Oye, que es temprano, tengo hasta las 12 entonces. Híjole, mira, son las 8:20. Me quedan 3 horas todavía, gloria a Dios. Estamos recién calentando motores. Cambien ese reloj, arréglenlo, porque yo voy a seguir de largo. Es que cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta. Versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Israel fue elegido para ser siervo de Dios, un esclavo de Dios, un dependiente de Dios. Pero Israel, como vamos a ver, ¿cuándo va a ser? A la tarde. Pero Israel se cansó de ser dependiente de Dios y quiso ser independiente a la tarde, que es el segundo tema, que tiene que ver con el campamento. Israel fue levantado y creado para ser siervo, esclavo de Dios, dependiente de Dios, servidor de Dios. Pero Israel fracasó, no quiso. Yo le voy a decir algo a usted. Todos somos llamados a ser siervos de Dios, los que hemos creído en Cristo. Aquí no existen vacas sagradas. No, en esta iglesia no hay vacas sagradas, ni el pastor Jerry tampoco, ni el pastor Huayco. Aquí somos todos iguales en los ojos de Dios. Somos todos siervos de Dios y hacemos la parte que nos toca. Somos servidores de Dios, somos uperetes de Dios, esclavos. ¿Se recuerdan de ese tema? Uperete de Dios. Pastor, ¿qué es un uperete? Un uperete es una palabra en griego. Ahora me recordé, en aquel tiempo los barcos eran llevados, esos barcos grandes eran llevados a remo. Y los barcos tenían 3 niveles. Muchos de esos tenían 3 niveles. El nivel más bajo eran unos esclavos que iban amarrados con cadena en las manos y en los pies. Y habían 3 hileras o 4 hileras. Habían 20 hileras de cada lado, 20 al otro lado, y en cada hilera iban sentados 3, 4 hombres aquí y 3, 4 hombres acá, encadenados. El único trabajo de ellos era remar y remar, remar y remar, remar y remar. Esos eran los uperetes, los esclavos. En caso de un conflicto, en caso de una guerra, tenían que estar preparados para remar a toda velocidad posible para atacar o para salir huyendo. Y más vale que hicieran caso, porque los últimos en salir del barco, si es que lograban salir, eran los superetes. Por lo general todos morían, porque estaban encadenados.
y el agua primeramente entraba por allá abajo. En otras palabras, el siervo de Dios, el operete de Dios, no tiene valor su vida excepto en Cristo. Más vale que hagamos lo que Dios dice. Dios llamó a Israel con un propósito. Dios llama a cada creyente a la iglesia con un propósito. Hay muchos de ustedes que tienen grandes capacidades, dones, talentos, habilidades para darle a Dios. Y ustedes son siervos de Dios. Más vale que pongan a disposición de Dios sus dones y talentos para servir en la iglesia que Dios los ha traído. Obviamente hablando de si Dios no te ha traído a esta iglesia, entonces busque cuál es la iglesia que Dios lo está llevando. Pero cada uno de nosotros somos siervos de Dios. El día que rendimos nuestra vida a Cristo fue para servir. Óigame, fue para servir. Óigame, fue para servir. Óigame, fue para servir. Porque el que no sirve, no sirve. Y cada uno tiene su parte. Dios nos dio una propiedad grandísima para gloria de Dios. Repito, para gloria de Dios. Donde aquí todo tutti mundi tiene algo que hacer. Usted no está haciendo su parte, es culpa suya, no de la iglesia, es culpa suya. Y no está cumpliendo el propósito de Dios, que es servir. Porque aquí hay para hacer de todo. Pastor Jerry, aquí hay para hacer electricidad, plomería, carpintería, pintura, hay para hacer jardines, hay para hacer cocina, hay para limpiar baños, hay para limpiar pisos, hay de todo. Aquí hay de todo. Más vale que usted entienda que usted fue llamado para servir. Y cuando sirve, obedece a Dios. Y cuando obedece a Dios, da gloria a Dios. Y cuando da gloria a Dios, la gente de alrededor ven la gloria de Dios a través de usted y se convierten a Cristo. Israel, en las manos de Dios, tenía un plan maravilloso. Pero los errores de Israel los convirtieron en horrores. Y hoy por hoy Israel está pagando el precio. Quiero ir terminando ya. Bueno, versículo 21, déjeme dar esto. Este pueblo he creado para mí, por lo tanto, mis alabanzas publicará. Otro aspecto del propósito de Dios. Otro aspecto del propósito de Dios, versículo 22 y 24. Y no me invocaste a mí. Es decir, fuimos llamados para constantemente estar invocando, llamando el nombre de Dios. Sino que de mí te cansaste, oh Israel. Versículo 23. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tu sacrificio. No te hice servir con ofrendas, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, que eso tiene que ver con el incienso. Es decir, versículo 23 y versículo 24, Dios estableció al pueblo de Israel para que le rendiera culto, para que le ofreciera ofrendas a Dios. Y el pueblo no quiso. No quiso. Y déjeme decirle algo, cuando hablo de ofrenda, no piensa en dinero. Sé que usted viene con una mente dañada, porque en la iglesia donde usted estuvo era dinero y dinero y dinero. No, quítese de la cabeza eso. El ofrendar a Dios en el sentido espiritual, nuevo testamentario, no hay templo, por lo tanto no podemos ofrecer animales ni nada de eso, pero no es cuestión de dinero, es ofrendar nuestros dones, nuestros talentos, nuestras capacidades, nuestro tiempo, también incluye parte de nuestros recursos.
Pero es un todo. El pueblo de Israel fue levantado, fue hecho para rendir culto a Dios, para rendir adoración a Dios por medio de las ofrendas. Israel dijo, nosotros hacemos lo que queremos y nosotros vamos a adorar a quien queremos. Oye, dice Dios, pero yo te salvé, yo te saqué de Egipto, yo te redimí. E Israel dijo, me da lo mismo. Voy terminando con estos pensamientos. En el capítulo 42 termina con la tristeza de Dios por la decadencia espiritual de su pueblo. Es el 42. En el capítulo 43 Dios dice al pueblo que a pesar de su fracaso espiritual, Él les mostrará misericordia, los traerá de regreso del cautiverio y los restaurará. Les derramará su amor y no su ira. Entonces el mundo sabría que únicamente Dios había hecho todo esto. Dios creó a Israel haciéndolo especial para Él. Lo redimió, lo llamó por su nombre para que fueran de Él, propiedad de Él. Hay un comentario que me llamó la atención. Hubo un estudioso de la Sagrada Escritura, un judío, estamos hablando del Antiguo Testamento, llamado Yehezkel Kaufman, filósofo y estudioso israelí del Antiguo Testamento, escritor de muchos libros, donde este hombre señala, el profeta Isaías y el profeta Jeremías vieron la amorosa elección de Israel, es decir, la descendencia de Isaac, por parte de Dios, como medio, y con el propósito de enseñar el monoteísmo, fortalecerlo, combatir la idolatría, frenar la arrogancia humana, poner fin a la violencia, a la lujuria, a la codicia, y poner fin de manera especial el chauvinismo extremo. Pastor, ¿qué es el chauvinismo? La autoexaltación nacional en relación a otros pueblos. Porque Israel se autoexaltaba él mismo como creyéndose lo mejor. Y eran unos miserables que fueron rescatados por la gracia de Dios. De tal manera que Israel marcara el comienzo de una nueva sociedad, de un nuevo mundo. Pero Israel no quiso. Israel no entendió el mensaje. Le voy a decir algo. La iglesia cristiana hoy en día en este país está a la deriva. Es necesario que yo mengüe, dijo Juan el Bautista, y que Él crezca, que Cristo crezca. Hoy muchas iglesias cristianas, quienes en vez de exaltar a Dios, los pastores se exaltan a ellos mismos. Y existe una idolatría hacia los pastores y existe una egolatría en los pastores, creyéndose algo o alguien, cuando no somos ni algo ni alguien, somos nada. Y si algo somos es por la gracia de Dios. El fracaso espiritual de este país es grande. Solamente se preocupan de un aspecto de la verdad de Dios y exaltan el poder de Dios y exaltan la maravilla de Dios y exaltan el que Dios sea honrado, magnificado, y es bueno eso. Pero no es importante muchas veces lo que se enseña, es importante lo que se ha dejado de enseñar. Y hay muchas iglesias donde ya no enseñan el juicio de Dios, ya no enseñan que el infierno es real, ya no enseñan que Dios castiga al pecador. ¿Por qué? Porque la gente se va. ¿Por qué? Porque la gente se enoja. ¿Por qué? Porque la gente ya está cansada de las advertencias, igual que Israel. Israel cayó en esa desgracia y el pueblo cristiano de este país, con las iglesias neoevangélicas o pseudoevangélicas, van por la misma dirección. Tristemente. Olvidándose exaltar el nombre de Dios porque se exaltan ellos mismos. Olvidándose
el ser testigo de Dios porque son testigos de ellos mismos, olvidándose de ser servidores y esclavos de Dios porque ahora se sirven a ellos mismos. Se les olvidó que Dios es el centro de todo. Se les olvidó que el Padre, el Dios creador, soberano, el eterno, es el centro de todo en Cristo, el Mesías. Dios tiene un propósito contigo. Más vale que busques la voluntad de Dios, la entiendas, la comprendas y la cumplas, para exaltar el nombre de Dios, para dar testimonio de Dios, para traer gloria a Dios, porque somos servidores de Dios. Puesto en pie. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque tú nos permites aprender cuál es el propósito de haber llamado a Israel y lo que ha sucedido hasta el día de hoy. Danos de tu gracia para poder entender y comprender tu palabra, tu misericordia. Permite, Señor, que podamos entender que estamos aquí reunidos para exaltar tu nombre, no para autoexaltarnos, para dar testimonio de tu nombre y no para dar testimonio de nosotros mismos, y para servirte a ti por sobre todas las cosas y no para servirnos a nosotros mismos. Y no simplemente para quedarnos sentados calentando una banca, calentando una silla, sino que hay un propósito por el cual tú nos congregas. Bendice, Señor, cada hermano, cada hermana. Aquella visita, Señor, que nos honra con su presencia, que puedan entender que este es un plan maravilloso, magnánimo, grande, poderoso, que Dios tiene para cada creyente en Cristo. Y que podemos ser bendecidos en Cristo al rendirnos a Él, al entregar nuestra vida a Él, a Cristo el Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es buena y maravillosa y nos enseña. Gracias, Padre, por todo. Gracias por todos. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios les bendiga.